Qué gusto me da poder saludarlos y en estos momentos abrimos la transmisión a través de nuestro Facebook Live y como pueden ver el día de hoy, pues no me encuentro sola aquí en cabina, me encuentro con el diputado Jesús Elizondo por Morena, quien el día de hoy pues nos va a hablar de un tema interesante. Se trata de pues el grooming. Recientemente pues sabemos que presentó una iniciativa para la ley de protección contra los menores que busca prevenir el acoso también infantil y también tipificar la variante del grooming como pornografía infantil, ¿no, diputado? Exactamente, agradecerte, Adriana, la invitación y muy contento de estar contigo y todo tu auditorio. Como bien comentas, presenté una serie de iniciativas hace una semana para castigar el grooming en nuestro estado. ¿Qué es el grooming? Para aquellos que nos escuchan, es un tipo de ciberdelito que consiste en que un adulto, con fines muy ruines, engañe o hackee a un menor, o sea, genere un ciberacoso para obtener material íntimo que luego utiliza para extorsionarlo, sea con un fin económico, un fin político o de obtener más material pornográfico. Les platico que yo esta iniciativa pues no la presenté solamente como un legislador local, también la presento como alguien que fue víctima de ese delito. Como ya he sabido, por quienes me conocen, yo en 2019 hice público que por casi 5 años estuve siendo extorsionado con un video íntimo mío, digo solo, no estoy haciendo nada inmoral ni malo, y que hice público justamente pues porque ya no quería estar bajo chantajes, amenazas, extorsiones. Creo que nadie se merece eso, bueno, menos siendo menor, pues claro que fue algo difícil porque pues te hace sentir mal lo que la gente dice y es sucio, que estuviste culpable, ¿no? Pero al final pues es algo que en su momento me dio libertad de poder hablar más libremente. Ya estaba yo en política, desde el 2013 participo en política. Y en ese entonces, en el 19, al hacerlo público, afrontarlo, presentar la denuncia, pues ya no tenían un arma contra mí en absolutamente nadie. Pues nunca he robado, nunca le he hecho nada malo a nadie. Entonces, esa experiencia que viví, experiencia de vida, ahora la estoy retomando como legislador, platicárselo a la ciudadanía, para generar una serie de iniciativas de ley y que ponerle cara y nombre a las cosas, ¿no? Yo soy un convencido que el que no es parte de la solución es parte del problema y creo que esta situación del grooming es muchísimo más común de lo que pensamos. Solo algunos datos: el 30% de los jóvenes menores de edad, adolescentes en el ciberespacio, han sufrido algún tipo de acoso y el 13% del total han tenido alguna solicitud de material íntimo. Claro que el número real pues no es sabido, porque de los casos que sabemos pues son como tu servidor, que soy político o deportistas o actores, etcétera, que somos figuras públicas, pero pues en realidad es muchísimo más común de lo que piensan. De hecho, ahorita, a raíz de haber presentado esto, ha habido otros compañeros jóvenes políticos, digo, no puedo decir sus nombres, de otros estados de la República, que me han confesado que también les ha pasado. Y creo que es un problema que se tiene que atender, se tiene que combatir y se tiene que visibilizar, ¿no? Asimismo, también tenemos entendido que la ley o las iniciativas que estuvo presentando, pues buscan también el poder capacitar a los docentes e incluso también prevenir a los padres para que puedan detectar cuando se den este tipo de situaciones con sus hijos, ¿no? Sí, exactamente. A ver, el tema del grooming hay que hacer bien la distinción. Cuando se saca la ley Olimpia para los delitos contra la intimidad personal, se hace pensando en que había relaciones de pareja en donde uno de los dos o los dos rompían la confianza y difundían material íntimo, pero eso no necesariamente aplica aquí. Aquí lo que lo hace diferente es que aquí hay una extorsión en contra de un menor, ¿no? El elemento de extorsión y de manipulación es lo que lo hace diferente. La misma presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron la semana pasada en la mañanera de mi caso, que conoce, y de la iniciativa, qué opinaba al respecto, y ella hizo la mención que aunque ya está tipificado la pornografía infantil y los delitos contra la intimidad por difusión de material íntimo, si hay una extorsión, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Como en Reino Unido y en otros países se castiga el grooming o el ciberacoso contra menores con fines de explotación sexual como un delito diferente. Son 2 iniciativas las que presentó tu servidor. Las primeras son dos iniciativas, de hecho son 3. Las primeras son 2 iniciativas al Código Penal del Estado para meter agravantes en el delito de pornografía infantil
y en el delito de delitos contra la intimidad. O sea, en el pornografía infantil, en lugar de 10 a 14 años, serían de 15 a 21, y en el otro, en lugar de 9 meses a 4 años, pues sería una mitad más. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo una persona que recibe una foto, un video de un menor de edad y lo guarda o lo reenvía, que es el delito de pornografía infantil, a una persona que con ese material luego busca un menor y le pide dinero o le pide que haga algo. Ese acto de extorsión es la agravante y es lo que lo hace aún más triste y difícil de atender. En mi caso, pues bueno, a mí me tocó enfrentarlo y por mi carácter, mi formación, el apoyo de mi familia, pues salí adelante. Pero hay mucha gente que no. Por ejemplo, hay muchos casos, lo pueden buscar en internet. Recientemente hubo uno en Florida, en Estados Unidos, un muchacho que se quitó la vida por una situación casi idéntica a la mía. Entonces, pues es un tema que tenemos que hablar. Entonces, las primeras iniciativas van a la cuestión punitiva penal. La otra iniciativa va a la parte preventiva, que tiene que ver con la Ley de Protección de Niños y Adolescentes, que tiene dos vertientes. Una, la parte educativa que bien comentas, que tiene a su vez otras dos vertientes, que es concientizar sobre la ciberseguridad, la protección de tus cuentas, de tus contraseñas, de tus equipos de cómputo y de tus teléfonos. Y la segunda, también muy importante, la parte social. Desconfiar de con quién estás hablando, con quién estás interactuando, involucrar a los padres, involucrar a los maestros, tener elementos y espacios de denuncia. Y la otra vertiente importante es el tema de protección a víctimas. Muchas veces la ciudadanía lamentablemente pone en una sola canasta a todos los que hemos sido víctimas de algún delito sexual digital, como si quien está ahí siempre es alguien malo o que hizo algo malo, cuando en muchos de los casos pues estás hablando de casos menores que fueron engañados o hackeados o vulnerados, que fueron víctimas de un delito, ¿no? Y que el estar compartiendo eso o el estar criticando eso genera un proceso de revictimización que luego tiene consecuencias psicológicas, sociales, o inclusive como este muchacho que se quitó la vida, ¿no? Entonces, sí es importante hablar del tema, hacer la distinción y que justo estas reformas en la ley permitan que se generen políticas públicas al respecto. Esto es lo que ya presenté. Te adelanto que la idea es presentar más alrededor de este tema, a la Ley de Educación del Estado, inclusive presentar una propuesta para tener un sistema de ciberprotección a menores, porque al final no podemos negar que en un mundo como el que tenemos hoy en día tan globalizado, desde un punto de vista educativo y pedagógico, pues no podemos detener que las y los adolescentes estén conectados. De hecho, sería hasta una cuestión desventajosa con otros países. Claro. Y con esa realidad, afrontando esa realidad, pues tenemos que tomar acciones y reconocer que tenemos un problema. Del 23 al 24 se triplicaron los delitos cibernéticos en el estado. ¿Tiene en este sentido cifras de cuánto fue el aumento? El triple, sí, del 23 al 24, el 80% de los cuales son acosos, amenazas o extorsiones. Y en la parte de extorsiones, como comentamos, pues un 30% de los menores han sufrido algún tipo de extorsión. Al final estos números, pues yo no les creo mucho, porque esa es la gente que se atrevió a denunciar. Hablar, pero la que no habla por miedo. Incluyéndome, ¿no? Que pues me atreví, pues no me quedo de otra, pero hay muchos que no lo hacen y que pasan años, etcétera, y que inclusive terminan cayendo en círculos viciosos de extorsión y demás. Entonces, por eso es importante que se hable del tema, que logremos generar esos cambios en la ley, que logremos involucrar a las y los padres de familia, hacer mucho esa distinción, y yo la hice en su momento como activista juvenil político, de decir, oye, pues es que lo que a mí me pasó no fue un escándalo sexual como el de algunos políticos por adulterio o por algún acoso o alguna violación, sino más bien fue un caso de un menor que no se dejó extorsionar, así tal cual. Y así le ha pasado a muchísimos más. Entonces yo creo que esa parte es importante, que hablemos del tema para que se logre discernir cuándo es un delito, cuándo es otro delito, y en este caso, ¿por qué muchos no denuncian también? Pues porque saben que es muy difícil dar con los responsables, como fue mi caso, y saben también que lamentablemente en México pues no tenemos aún la capacidad técnica, operativa, policial para atender estos casos. Entonces, como ¿por qué denunciarían? Nada más se van a exhibir. Eso es lo que piensan muchos, ¿no? Sí, luego también sobre todo por la cuestión de lo que usted acaba de señalar hace rato, que muchas veces las víctimas por miedo
no denuncian, ya sea por la parte de ser señalados, ser juzgados o ser estigmatizados, porque por así que siente como que si se pudiera voltear y dice, pues fue tu culpa, ¿no? También por ese lado a veces pues existe esa pena o miedo a querer hablar y se pone esta cuestión que usted dijo, ¿no? De que pues se ponen en total vulnerabilidad. Exactamente, y es en esta vulnerabilidad en donde hay situaciones como suicidios, como traumas que luego generan comportamientos agresivos y demás. Y al final como sociedad, bueno, aquellos que nos escuchan, padres de familia, no me dejarán mentir, pues es algo que es común, que se sabe, que se escucha. Yo te comparto ahorita que presenté la iniciativa, no te imaginas cuánta gente se ha acercado a buscarme, decirme, escuchar mi experiencia, decir, oye, es que a mí también me pasó, y yo aprovecho el espacio para invitar a la gente que le ha pasado o que ha tenido una experiencia similar, pues a que se acerque. Al final estas iniciativas se tienen que nutrir, pues no solo de mi experiencia personal, porque esta iniciativa no se trata sobre mí, se trata de proteger a aquellos menores de edad, que hoy son menores de edad, y que están en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, y que pues requieren de una atención tanto en la parte legal como muy importante en la prevención y atención a víctimas, ¿no? En este sentido, diputado, aquí en Nuevo León existen, digamos, suficientes grupos de apoyo para este tipo de cuestión, además de pues las leyes, de las iniciativas que usted está presentando el día de hoy. ¿Hay centros suficientes aquí para dar ese apoyo psicológico? Pues hay varios, no especializados en este sentido. Creo que es importante, además de la parte de atención a la víctima de un punto de vista psicológico, que hablemos del tema como sociedad. O sea, no podemos estar estigmatizando a las y los menores, etcétera, que les pasa esto, porque luego caemos en un proceso de revictimización. Yo he visto con buenos ojos cómo en otros países se ha logrado, en la Unión Europea, por ejemplo, varios países han logrado desarrollar unidades de inteligencia en sus policías cibernéticas para atender ese tipo de casos y lograr hacer que se lleve a la justicia a aquellos que están cometiendo ese tipo de situaciones. A ver, hace unos días, no sé si lo puedo decir o no, pero salieron unas notas de este influencer Mafián TV, fue ayer, que justo está presentando una demanda, una acusación contra él, que presentó una niña de 12 años por un tema de grooming. Entonces es un tema que ya existe, ¿no? Si bien es cierto que ya se castiga la pornografía infantil, si bien es cierto que ya se castiga la difusión de material íntimo, aún hay una cosa que nos falta, que es que cómo vamos a castigar ese tipo de extorsión, que es el grooming, que lo hace más grave que otros tipos de extorsiones por tratarse de engaños o hackeos contra menores, por tratarse de una situación de vulnerabilidad, por tratarse de un tema de una manipulación, de que los dejan lejos de sus redes de apoyo. Y creo que ahí pues tenemos que hablar del tema, ¿no? Yo la verdad es que por eso lo hablo tan abiertamente, porque espero que mi experiencia, mi vivencia, pues le sirva a otros para decir, oye, pues a este muchacho le pasó, lo afrontó, de todos modos logró ser candidato, ganar, o sea, hice mis 2 maestrías, o sea, vaya, sigues con tu vida, no es algo que deba de incomodarte o de cambiarte, más allá de lo que es que pues es una formación de carácter y una experiencia con la que tienes que vivir. Y creo que esa es la parte que como sociedad nos hace falta, ¿no? Y digo, con base a su experiencia, digo, tan joven, haber pasado por esa situación, sí se vuelve muchas veces difícil, ¿no? Sobre todo si no saber a lo mejor en su momento cómo externarlo o platicarlo con la familia. Sí, yo tengo una familia que me apoya mucho, gracias a Dios, pero sí es difícil, inclusive socialmente, porque a veces pudieran ser situaciones que hay gente que lo ve como algo cómico, como es diferente el caso del futbolista Sague, pues él es mayor de edad, ¿no? Y ya muy mayor de edad, pero lo toman como algo muy cómico cuando pues es algo, aunque sea mayor el señor, pues está mal, porque está estigmatizando y revictimizando a la persona. Él usó a su favor, ¿no? Pero creo que a veces se toman como algo de humor ese tipo de cosas, cuando en realidad pues hay una situación de exposición y de vulnerabilidad que debemos de hablar y debemos de atender, y más cuando se trata de menores. Así es. Y ya por último, hay que, en este sentido, cuando es el delito del grooming, de esta extorsión, y que se une a todo lo que usted comenta, serían 2 delitos los que habría que castigar: el de chantaje y el de compartir imágenes privadas de un menor.
Lo que se busca es unificar todo. Bueno, pues de cajón hay dos que habría que agravar, que es pornografía infantil y delitos contra la intimidad. Y por qué no pensar, si así es viable, dentro del delito de extorsión, pues tener ese tipo de modalidad como una modalidad propia. Repito, hay países que ya lo tienen y que valdría la pena que en su momento analicemos, ¿no? Digo, nosotros empezamos ahí con la parte de las agravantes, la parte preventiva, pero pues no vamos a acabar legislativamente en eso. Vamos a hablar con expertos, vamos inclusive a otros estados de la Ciudad de México para buscar que el tema avance y justamente sea algo que ayude a cambiar la forma en la que se atienden estos casos y que aquellos que lo han sufrido pues puedan tener la valentía y la confianza de denunciarlo, sabiendo que sí se les va a hacer caso y que sí se les va a poder hacer justicia. Pues bien, ya nos irá platicando cómo va surgiendo esta iniciativa, estas propuestas que buscan precisamente proteger a los menores y castigar de una forma más severa pues el delito de grooming, para que nos esté pues manteniendo e informando y al pendiente de cómo va avanzando esta propuesta que presentó en el Congreso. Sí, muchas gracias, Adriana, te agradezco el espacio y quedo a las órdenes de todos y todas quienes nos escuchan. Si quieren compartir una experiencia, una propuesta, o si conocen a alguien que le haya pasado, independientemente que sea figura pública o no, cuenten conmigo, pueden buscarme, si ocupan hablar con alguien, me pueden encontrar como Jesús Elizondo en mis redes, y en este proceso legislativo de estar presentando nuevas propuestas y acompañar estas que ya presentamos, esas opiniones y esas experiencias de ustedes pues van a ser muy importantes para que las y los legisladores realmente llevemos a cabo una ley que proteja a las y los menores, escuchando a los padres de familia, escuchando a los maestros y escuchando a las víctimas también. Perfecto, pues ahí lo tienen, amigos de ABC Noticias, manténganse muy al pendiente ya que estaremos pues dándole seguimiento a este tema. Y ya sabe, las puertas abiertas para que nos esté contando de todas las propuestas e iniciativas pues que trae por ahí en puerta. Muchas gracias, Adriana, y muy buenas noches a todos. Bueno, y es momento de despedir esta transmisión en nuestro Facebook Live, pero regresamos con más a través del 91.7 y el 1310 de AM. No se vaya.